¿Por qué? Si Guatemala es un país tan lleno de recursos, con gente tan talentosa, ¿por qué vivimos en pobreza? ¿Por qué si nosotros descendemos de los españoles, de los mayas, que lograron expandir poderosos imperios, por qué vivimos en miseria y con altos índices de desnutrición, de corrupción? Para entender esas preguntas vamos a repasar nuestra historia en unos pocos y breves episodios. Empecemos con el primero de ellos. Los mayas. Independientemente de la fuente que revisemos, independientemente del libro o del historiador, vamos a encontrar que la historia maya se divide en diferentes etapas. Yo lo voy a resumir todo brevemente en tres etapas principales: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Empecemos a ver el primero. El periodo formativo. Este inicia aproximadamente del periodo 10.000 a.C. al 2000 a.C. ¿Qué pasó en esa época? Pues sencillo. Los primeros pobladores provenientes de Asia vinieron y empezaron a ocupar América. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes ya lo saben, eran nómadas, iban de un lugar a otro, cazando, recolectando frutos, pescando, consiguiendo algo para sobrevivir. En esa época se volvieron sedentarios, es decir, lograron establecerse, descubrieron la agricultura, construyeron sus primeras casitas y ya no tuvieron por qué seguir viajando de un lugar a otro. Y aquí es donde inicia el periodo preclásico, aproximadamente del año 2000 a.C. al 200 a.C. ¿Qué pasa en esta época? Bueno, aquí los mayas se empiezan a establecer en un área geográfica conocida como Mesoamérica. Algunos dicen que Mesoamérica inicia un poquito más al norte, otros que más al sur, que ocupa estos países, que ocupa los otros, etcétera, etcétera. Independientemente del lugar exacto que ocupaba Mesoamérica, es esta parte del sur de México, Guatemala y algunas partes de Honduras y El Salvador. Es en este periodo cuando empiezan a construir ciudades. Obviamente, si ya estaban establecidos en un lugar fijo, empiezan a construir ciudades. Empiezan también a descubrir la numeración, a crear su propia letra, los jeroglíficos, las letras mayas. Empiezan con su propio sistema de numeración, que con solo 3 dígitos pudieron llegar a crear grandes cantidades. Empezaron a contar el tiempo, crearon un calendario muy exacto y con largas cantidades de tiempo. Y por supuesto empezaron a observar el cielo, estudiar las estrellas, la astronomía. Cuando otras civilizaciones aún estaban en pañales, los mayas ya empezaban a estudiar el universo. Llegamos a la segunda parte, el periodo clásico, que abarca aproximadamente del 200 a.C. al 900 después de Cristo. Y esta es la parte más emocionante porque es cuando los mayas llegan a su auge, su top. Es cuando logran convertirse en realmente una potencia mundial. Las ciudades que habían empezado a construir en el periodo preclásico ahora se expanden, se convierten en verdaderas metrópolis, se vuelven en centros culturales, religiosos, políticos, de comercio. Las ciudades se llenan de miles, decenas de miles de personas, convirtiéndose en verdaderos centros sociales. Es de recordar que los mayas no eran un pueblo homogéneo, es decir, existían diferentes ciudades, diferentes etnias que a veces competían entre sí, comerciaban entre sí, pero que mantenían una raíz conjunta y todos ellos se fueron expandiendo. Eran como una especie de ciudades-estado. Estas ciudades-estado estaban gobernadas por señores que los españoles posteriormente llamaron caciques, pero que comprendían una dinastía. Eran gobiernos, reyes hereditarios que controlaban la fuerza militar, la fuerza económica, la religión, etc. Gracias al crecimiento alcanzado en esta época, los mayas pudieron dedicarse a cuestiones culturales: pintura, arquitectura, escultura, incluso obras teatrales. Fueron demostraciones del poder, del crecimiento, de la riqueza cultural que habían alcanzado los mayas. Sin embargo, a pesar de este enorme éxito, a pesar de esta enorme expansión y de este crecimiento, todo llegó a su fin. Y llegamos a la parte de la época postclásica. La época postclásica inicia en el 900 después de Cristo hasta el 1492 aproximadamente después de Cristo. ¿Qué pasó con estas enormes ciudades? ¿Qué pasó con esta enorme cultura? ¿Qué pasó con esta potencia mundial? Bueno, existen diferentes teorías que intentan explicar la decadencia y la caída de este enorme imperio maya. Algunos dicen que esto fue a causa de desastres naturales, de desastres ecológicos, de la sobreexplotación de la tierra, de la contaminación provocada por estas enormes urbes. Otros consideran que no, que esto fue provocado por luchas internas,
por guerras, por conflictos, por luchas de poder. Y no falta aquel loco que considera que esto fue causa de la intervención de los alienígenas. Bueno, independientemente de cuál haya sido la razón, los mayas cayeron. Y la evidencia señala que fue la suma de varios factores los que provocaron la caída del imperio maya. En esta época los mayas empiezan a sufrir una invasión de parte de las culturas mexicanas. Esto hace que se fundan los mayas con los toltecas. Esta intervención modifica su religión. Por ejemplo, aquí es cuando empieza a iniciarse el culto a la serpiente emplumada, conocida como Quetzalcóatl. En estas partes mayas se conoció como Kukulcán o Cucumatz. El gobierno pasó de pertenecer a los sacerdotes para dárselo primordialmente a los jefes militares, porque pasamos de una época de esplendor cultural a una época de luchas, de guerras. Por eso es que estas nuevas ciudades mayas se empezaron a establecer en barrancos, riscos, montañas, lugares que eran naturalmente defensivas para poder protegerse de las invasiones futuras. Si alguna vez ustedes han viajado a Quiché y se han preguntado por qué está tan refundido, tan metido entre barrancos, pues ahora ya lo saben, era una barrera defensiva para protegerse de sus enemigos. En esa época existían más de 20 pueblos mayas. Por supuesto, algunos eran aliados, otros amigos, pero también existían rivales y enemigos. Uno de los líderes más importantes de estos mayas se conoció como Kicab el Grande. Era gobernador y señor del pueblo quiché. Kicab logró a través de su poderío, a través de su intervención militar, lograr conquistar y someter a los demás pueblos mayas. Logró conquistar a los mames y a los cachiqueles, que eran de los pueblos más grandes y poderosos que existían en esa época. A pesar de su fortaleza, a pesar de su esfuerzo, los cachiqueles lograron rebelarse y liberarse del señorío quiché. Esto provocó una constante lucha, constante guerra entre estos dos poderosos pueblos. Y esta era la situación que se vivía cuando vinieron los españoles en 1492 y empezaron sus luchas de conquista en la época de 1520. Para concluir, recapitulemos la historia de los mayas en tres partes. La época preclásica del 2000 a.C. al 200 a.C., donde los mayas empiezan a establecer sus primeras ciudades. Luego pasamos al clásico del 200 a.C. al 900 después de Cristo, donde los mayas alcanzan su auge, logran crear grandes manifestaciones culturales, comerciales, sociales, políticas, diplomáticas. Y luego pasamos a la época posclásica, del 900 después de Cristo a 1492 después de Cristo, donde empieza a decaer la civilización maya, donde esas manifestaciones políticas, comerciales, culturales son cambiadas por guerras, luchas y conflictos bélicos. Si ustedes están interesados en el tema, me encantaría recomendarles un libro. Es este, Grandeza y Decadencia de los Mayas, del Dr. Eric Thompson. Se lo recomiendo, es del Fondo de Cultura Económica y van a encontrar mucha información. Bueno, llegamos al final de este primer episodio. Les agradezco por haberme visto. Mi nombre es Daniel Rodas, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta o algún dato curioso que quieran compartir con nosotros, no duden en dejarlos. Les agradezco y nos vemos en la próxima.